Esta tarde o esta mañana cuando recordamos que hoy teníamos la sesión de meditación, utilicé una expresión que ya me habéis escuchado otras veces, ¿no? O que utilizamos coloquialmente también entre nosotros, que es que el silencio meditativo, ¿no? Silencio meditativo. Como ya hemos dicho, la meditación es un estado, no es una acción volitiva, ¿no? Algo que uno hace o algo que uno elabora. Claro, también se podría plantear en esos términos, porque uno sí que pone las condiciones o trata de favorecer mediante su actitud y mediante una postura y un lugar, ¿no? En fin, una serie de condiciones para que se dé, ¿no? Para que venga ese estado meditativo, ¿no? Poníamos también el ejemplo la semana pasada de la posición y de la actitud que favorece el advenimiento del sueño, por ejemplo. Bueno, si hacemos una imagen comparativa, una metáfora de lo que se quiere significar con silencio meditativo, ese silencio del estado meditativo, podríamos quizás representarnos un espacio lleno de cosas, ¿no? Es decir, los objetos, los cuerpos, digamos, los cuerpos en el sentido de objetos, no hablo solamente de los cuerpos vivos, ¿no? Cualquier tipo de objeto sabemos que ocupa un lugar en el espacio y en un determinado escenario espacial, o en un determinado espacio, pues puede haber muchos objetos o puede haber pocos objetos. En general, convendréis conmigo en que un espacio determinado saturado de objetos produce una cierta impresión, ¿no? Nos transmite una cierta sensación de exceso, quizás, ¿no? de agobio, ¿no? De estrechez, etcétera, ¿no? Podríamos, a cada cual pues le evocará quizás un estado diferente, ¿no? Habrá gente que eso le resulte insoportable y a otras personas pues quizás no, ¿no? Pero en general hay una cierta arquetipia, ¿no? Es decir, una cierta reacción, una cierta respuesta que es común a los humanos ante ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, si en un espacio determinado hay un exceso de objetos y liberamos objetos, retiramos objetos, la mayor parte de los objetos o todos los objetos, ¿cuál es la sensación o el sentimiento habitual que queda cuando liberamos todos los objetos de un espacio saturado de objetos? ¿Cuál diríais que es? ¿Alguna otra libertad? ¿Alguna otra cosa? Amplitud, libertad, paz. Podría también, dependiendo del caso, poner vacío. Vacío. Despejado. La sensación de despejado. Una liberación. ¿No? Un alivio, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos, ¿no? Bueno, pues yo diría que el espacio o los objetos son al espacio
lo que el pensamiento y la ideación es al silencio. El silencio es el espacio preexistente en la interioridad, en eso que llamamos el ámbito del alma, ¿no? O la psique, ¿no? Digamos, su estatus originario es vacío. Su estatus originario es un espacioso, es un escenario de libertad, podemos decir así, ¿no? Y el pensamiento, las imágenes, los recuerdos, las ideas, las representaciones que nos hacemos, los condicionamientos, las heridas emocionales, las experiencias, etc., todo esto se van poblando, van ocupando o sobreocupando ese escenario originario silencioso, ese silencio. Entonces, en la práctica de la meditación supone una, podemos decir, una desconsideración, un distanciamiento, una no participación voluntaria, que tomamos la decisión, la determinación, la posición, el compromiso de no participar de las propuestas que una y otra vez y constantemente, o una tras otra, trae lo mental, ¿no? Los pensamientos y las ideas, las imágenes y demás, esos son los objetos de la mente. Por eso hablamos de los objetos a veces, que son los objetos, ¿no? Distanciarse de esos objetos es lo mismo que retirarlos, porque esos objetos no están ahí. Aparecen y desaparecen en función de que se permita su presencia, digamos así. Por lo tanto, el ejercitar ese distanciamiento y esa no participación o ese desligamiento, ese desapego, en la terminología más tradicional, con respecto a esos objetos de la interioridad, esos objetos mentales, esas ideas, pensamientos, razonamientos, análisis, puntos de vista, en fin, ¿no? Juicios, en fin, todo esto que está constantemente navegando por el mar de la interioridad de uno, y que además es reforzado constantemente, ¿no? En el entorno social, pues a través de los medios y bueno, ahora pues cada vez más también, ¿no? con las redes de comunicación, etc. Todo ese distanciamiento va dejando libre el estatus o el estado originario. Es como si, volviendo a la metáfora de antes, como si retirásemos los objetos, ¿no? los cuerpos que están sobreocupando un espacio determinado, ¿no? En este caso es un espacio vital. Imaginemos que eso es en nuestro dormitorio o en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo, es decir, un entorno vital, ¿no? Relevante, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro momento, ¿no? Etc. Entonces, ese espacio vital en la interioridad es nuestra mente, es nuestro escenario psíquico, nuestra propia interioridad, ¿no? Y en la medida en que esos objetos pierden presencia, pierden atención, pierden refuerzo, ¿no? Dejamos de reforzarlos, dejamos de recrearnos en ellos, dejamos de prestarles
consideración de alimentarlos y de retroalimentarlos constantemente, va haciéndose notar, podemos decir así, cada vez más un silencio. Pero no es un silencio en el sentido de un objeto mental, no es un silencio que la mente crea, porque eso sería un objeto más. No es un silencio de que yo hago silencio, o de no hablar, o de no comunicar, o de no sé qué. No es un silencio reactivo, no es una respuesta a algo, sino es lo preexistente, es decir, es la propia condición previa a la puesta en escena del pensamiento, ¿no? al propio pensamiento, es lo previo al pensamiento. Por eso, en la práctica meditativa, en el zazen, por ejemplo, realmente lo que estamos es buscando, vamos a decir así, ¿no? O estamos atentos a lo que está antes de que se origine el pensamiento, ¿no? No sé si recordáis algo que nos hizo mucha gracia, un escrito hace 1 año o 2 años quizás, aquello del papá, ¿no? Aquel cuervo, ¿no? Que estaba en un árbol, que luego lo dibujó también Juanjo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que era anterior ¿no? a la creación, al fiat lux, no sé qué tal, ¿no? A ver si lo reencuentro y os lo vuelvo a enviar para que lo veáis desde esta reflexión que estoy haciendo ahora, ¿no? Es decir, que es algo anterior, es como si uno se remontase atencionalmente al momento anterior a que surge el pensamiento, ¿no? En el momento en el que surge el pensamiento, entonces es fácil, porque es muy sugestivo, es fácil deslizarse y ya eso engendra otra idea, se asocia con otra cosa, en fin, ¿no? Es sumamente reproductivo, ¿no? En este sentido, ¿no? Vale, pues ese silencio tiene que ver también con la quietud. Por eso decía que si nosotros mantenemos quietud corporal, esa quietud también está de alguna manera evocando o está buscando correspondencia con una quietud en la interioridad, ¿no? en el interior de uno, ¿no? Y viceversa, es decir, esa quietud en la interioridad también, si uno está moviéndose no hay quietud en la interioridad y viceversa, ¿no? El propio movimiento interior suscita también una necesidad de moverse, una inquietud que se va a expresar también corporalmente. Hay que tener en cuenta también esto, que la meditación es un ejercicio, un estado, una práctica y una actitud que es integrativa. Integrativa en este sentido también quiere decir que abarca la totalidad de lo que somos. Es decir, la corporalidad, el cuerpo, y la interioridad, digamos, la psique. Y en este sentido, es como comentaba en este último artículo que os envié, y que también creo que lo hablamos la semana pasada, es un escenario cuyo protagonismo, cuyo eje, el escenario meditativo me refiero, el protagonismo recae exclusivamente en la proa del ejercicio es la consciencia, la luz, en el sentido metafórico, de la consciencia, el darse cuenta, ¿no? ese potencial para mantenerse despierto y para darse cuenta y para discernir,
para reconocerse, para reconocer y reconocerse a uno mismo, etc. Esto es de lo que se trata la práctica meditativa. Por eso todo lo demás debe quedar silenciado, atenuado, como si bajásemos la intensidad de la luz, ¿no? A nivel corporal y a nivel mental, para que lo que quede en ese silencio anterior al pensamiento y en esa quietud corporal sea únicamente esa condición consciente, ¿no? Esa luz, porque ahí es donde esa conciencia tiene una mayor fuerza, una mayor potencial de penetración, por así decir, ¿no? de discernimiento, ¿no? De reconocimiento, de alumbramiento, ¿no? ¿Se entiende, no? Esto, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esto, ¿no? Es decir, que cuando nosotros estamos simplemente desatendiendo y desapegándonos de todo lo que se origina, ¿no? en el campo de lo mental, lo que estamos es apostando por quedarnos con lo originario. Lo originario es el silencio, y ese silencio es lo que cura, ¿no? O en un lenguaje más religioso o más espiritual, lo que salva. ¿Salva de qué? Salva de la confusión, salva de la sensación de estrechez, ¿no? del miedo, del condicionamiento, ¿no? de la ignorancia, en fin, de todo esto, ¿no? De la confusión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo salva porque de alguna manera permite una visión no condicionada, ¿no? Más libre, más abierta, y por lo tanto más real, más objetiva, más ecuánime. Y eso posibilita el máximo de adaptabilidad posible. Por lo tanto, ahí tenemos casi la estrella de la función psicoterapéutica, por ejemplo, ¿no? Es decir, se trata de encontrar la actitud o la dinámica más adaptativa posible, ¿no? Y de tomar distancia, o sea, reconocer y tomar distancia de actitudes no adaptativas, ¿no? Que son las que nos complican la vida, ¿no? No podemos adaptarnos y esto genera un malestar, un conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, más allá del campo de lo psicopatológico, está en cualquier escenario humano. Es decir, se adapta, digamos, quien sobrevive es quien se adapta, ¿no? Esto es también un código evolutivo, ¿no? Es decir, el animal que tiene mayor capacidad de adaptación al medio es el que sobrevive. El que no tiene capacidad de adaptación es el que no sobrevive, perece, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista psíquico, psicológico, etcétera, ¿cuál es la actitud que permite una mejor adaptación? La actitud que conlleva una mayor flexibilidad, una mayor apertura, una mayor ecuanimidad, una mayor objetividad, un menor condicionamiento, un menor encadenamiento a juicios previos, es decir, a prejuicios, ¿no? O a juicios fosilizados, ¿no? Que ya están, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo contrario, es decir, lo que no resulta adaptativo es todo lo que viene condicionado y que origina una visión, una cosmovisión, es decir, una representación del mundo delirante, basada en lo que a mí me parece o lo que yo entiendo o lo que a mí se me ocurre o lo que, etcétera, etcétera, pero que está dentro
del campo de lo subjetivo, ¿no? Carece en gran medida, como sabemos, ¿no? Y como podemos reconocer en un análisis honesto, carece de realismo. La realidad presenta digamos, una serie de cualidades, que no se pueden reconocer sin tener una visión lo suficientemente abierta, amplia y desprejuiciada como para poder observarlo en su totalidad. Si solo lo observamos desde un punto de vista o parcialmente, entonces depende sobre dónde recae nuestra atención, que vamos a ver una cosa u otra. Por eso unos ven una cosa y otros ven otra mirando el mismo asunto, ¿no? Nos ocurre esto, ¿no? Porque no tenemos una visión holística, no tenemos una visión completa. Esa visión completa requiere, bueno, en primer lugar es casi imposible, ¿no? Desde un punto de vista, pero una aproximación a ella requiere un estado de apertura que no es el estado ordinario. Y ese estado de apertura pasa por ese silencio o por ese estado psicofísico originario que podemos relacionar con el silencio en este sentido, ¿no? En el sentido de que no hay ruido, no hay una sobreposición, ¿no? de elementos, ¿no? Que en el campo físico pues son objetos y en el campo de lo psíquico pues son imágenes, ideas y experiencias, recuerdos y todo este tinglao mental. ¿Vale? Y ya acabo con la reflexión señalando que una virtud, por llamarla así, ¿no? O una característica actitudinal que Hermann Hesse elogiaba y consideraba para él la más elogiable, ¿no? O sea, la más importante de las virtudes, es la obstinación. Él decía que era la obstinación, ¿no? La obstinación en el sentido también de la persistencia, ¿no? Es decir, si nosotros queremos clavar eficazmente un clavo, ¿no? Tenemos que darle con el martillo pues, en el mismo sitio y de una manera persistente hasta que, ¿no? entre ahí, ¿no? Si damos un martillazo aquí, otro allí, otro para arriba, otro para abajo y tal, pues nos vamos a doblar el clavo y no vamos a hacer nada, ¿no? Este silencio meditativo hay que ejercitarlo, ¿no? Es decir, hay que estar ahí, hay que visualizar, hay que darse cuenta, visualizar no en un sentido de imaginar, no me refiero a eso, que por ahí no va la cosa. Hay que visualizar en un sentido metafórico, es decir, darse cuenta, ver, conocer, ¿no? Mediante esta mirada hacia el interior que practicamos en la meditación, darse cuenta de este ruido, ¿no? Y esta dinámica mental para poder tomar esa distancia y ir desalojando todo aquello que está ocupando ese espacio, es decir, ese silencio originario, que es el que va a facilitar una visión digamos de máxima eficacia, ¿no? Dentro de lo factible, ¿no? O de lo que es posible, ¿no? en un desarrollo humano. Aquí también hay que, desde mi punto de vista, dejar muy de lado el idealismo, no idealizar, ¿no? Nada, ¿no? Porque digamos el acto idealizativo lo que hace es
aportar ahí más imágenes y más objetos a ese escenario de silencio, ¿no? Va a superponer objetos entre la realidad y nuestra consciencia, ¿no? Entonces esto no nos sirve de nada. Es decir, hay que aspirar a encontrarse con la realidad tal y como la realidad se presente, no tal y como uno la quiera ver o espere verla. Entonces el idealismo lo que hace es, digamos, ya es como un catálogo mediante el cual nosotros ya estamos buscando un determinado objeto del catálogo y queremos que sea ese, no el que aparece por sí solo y que no contábamos con él. Entonces, en este sentido es muy importante el vacío, ¿no? Que es otra de las características o de las, quizás, ¿no? de las consideraciones que podemos hacer ahí, desde este punto de vista, de que nos permite estar abiertos a que la realidad muestre su rostro tal y como ella es en cada momento. Pero nosotros no podemos ponerle condiciones a la realidad, no podemos discutir con ella. Hay, y ahora termino, un comentario que hace Goethe, que viene a decir poco más o menos, ¿no? Lo digo de memoria, pero poco más o menos, que los dones del cielo bajan en su propio formato, ¿no? Bajan no como uno los solicita, ¿no? Sino en su propia forma, ¿no? Y en su propia manera. Así que con esto